Buenos días, en este momento estamos haciendo una práctica de laboratorio para el proyecto 4. En este momento esta práctica consiste en la regulación del voltaje y la frecuencia para mantener los valores nominales del generador. Esta práctica en esta primera fase es en vacío. Como pueden ver, este reóstato está siendo regulado de forma manual para regular la resistencia de campo de este motor Chum, que es el que me le brinda la velocidad mecánica del generador. Se regula a través de este reóstato para lograr llegar a los 1800 RPM nominales de estas máquinas. Aquí en este otro lado, la corriente continua está siendo brindada a través de esta fuente variable de forma manual. Como pueden ver, hay 127, 128 voltios y una corriente de 0,37 amperios en continuo que se les ha inyectado a la excitatriz del generador. Aquí, como podemos ver, la frecuencia está alrededor de los 61 Hz, con su velocidad ya establecida de los 1800. Ahora vamos a verificar el voltaje en los terminales del generador. Vemos que el voltaje en los terminales del generador es de 220, tal como está estipulado en la placa de él. Este es el voltaje BA, de línea a línea, entre A y B. En este momento vamos a realizar la incorporación del primer circuito al generador. Ahí se incorpora el primer circuito al generador. Podemos ver que el generador bajó el ruido, quiere decir que su velocidad decayó a 1631 RPM. La frecuencia cayó alrededor de los 56 Hz. Está fuera del sincronismo del sistema. La excitatriz se mantuvo y los voltajes de las líneas de 220 nominal cayó a 196 voltios. Ahora, en este momento, vamos a empezar a realizar las regulaciones para llevar estos parámetros a los valores nominales de la máquina. En este momento, estamos haciendo los ajustes de regulación. Luego que se había incorporado el circuito, los valores decayeron y vamos a realizar la regulación de forma manual para lograr obtener los valores nominales del generador. Estamos viendo que está aumentando la velocidad mecánica debido a la variación de la resistencia de campo del motor Chum. Estamos logrando nuestros 1800 RPM nominales de la máquina. Y por este lado estamos realizando la regulación de la excitatriz para lograr mantener los valores nominales de la máquina. Podemos ver la corriente de la excitatriz a través del multímetro como va aumentando para mantener el voltaje y la frecuencia nominales de la máquina. Aquí podemos ver la frecuencia, que la frecuencia está ubicada en los 61 Hz. Ahora vamos a ver
sí se logró mantener los 1800. Aquí podemos ver que ya tenemos la velocidad nominal de la máquina, 1800 RPM. Con la excitatriz 0.40 amperios en continuo y el voltaje 141. Frecuencia 61 Hz. Y vamos a ver cuánto es el voltaje en los terminales del generador. Se lograron mantener a los 221 voltios entre línea y línea. Ahora vamos a determinar cuál es la corriente de línea del generador. El generador es de 0.45 amperios. Esa es la carga conectada a nuestro generador. Es una carga relativamente pequeña debido a que la corriente máxima soportada del generador es de 2.5 amperios, tal como se muestra en la placa. Ahora vamos a incorporar el segundo circuito al generador. Vamos a determinar a ver cuáles fueron esos voltajes, todos esos parámetros, cómo están a través que se incorporó este segundo circuito. Vemos que el voltaje en terminales del generador decayó a 202.5 voltios. Vamos a determinar los otros parámetros. La velocidad decayó a los 1725 RPM. La frecuencia decayó a los 58 Hz. La corriente de excitatriz se mantuvo, se tiene que mantener debido a que esta corriente es inyectable, se inyecta la excitatriz. Vamos a ver, en la siguiente fase vamos a hacer las regulaciones para estabilizar estos voltajes y llevarlos a los valores nominales. En este momento, luego de la incorporación del segundo circuito, vamos a hacer las regulaciones para llevar nuestros parámetros a los valores nominales. Estamos buscando llevar la velocidad a los 1800 RPM. En esta otra parte, a través de estamos inyectando el voltaje de la excitatriz, ajustándolo para mantener nuestros parámetros nominales del generador. Estamos viendo que ya la frecuencia se logró aumentar y se ubica en los 61 Hz. Vamos a ver el voltaje en terminales del generador. El voltaje se encuentra en 222 voltios, 221. Luego de las regulaciones vamos a verificar con más detallado todos estos parámetros. La corriente de la línea del generador, luego de la incorporación de este segundo circuito, es de 1.11 amperios la corriente. En este momento se va a ir botando la carga, desincorporando carga. Se incorporó el primer circuito. Podemos ver que vamos a ver los parámetros. Se perdió el sincronismo de la máquina, la frecuencia se disparó, el voltaje en terminales del generador
aumentó significativamente a 251 voltios. Vamos a ver la velocidad en RPM de la máquina. La velocidad aumentó a 1947 RPM. Vamos a ver las corrientes de la línea del generador en cómo quedaron. A través de la pinza perimétrica vemos que la corriente decayó a 0,49 amperios. Luego de haber desincorporado el circuito, el segundo circuito se desincorporó, quedando solo el primer circuito. Vamos a hacer las regulaciones para llevar los parámetros del generador a los nominales de ella. De los 1900 RPM que estaban, al haberse desincorporado el circuito, se están llevando a los nominales de ella. Están buscando llevarse a los 1800 RPM. La excitatriz se está disminuyendo para estabilizar el voltaje y llevarlo a los 220 nominales de ella. Estamos viendo que la frecuencia se está regulando para llegarlo a su valor nominal. Estamos viendo que el voltaje ya se logró estabilizar, regular a los 220 voltios nominales. En este momento vamos a desincorporar el primer circuito, quedando el generador en vacío. Ya se desincorporó el circuito, queda el generador en vacío. Vamos a chequear cómo quedaron los parámetros: voltaje, frecuencia, velocidad del generador. El voltaje aumentó en 249 voltios. Vamos a chequear. La frecuencia se disparó mayor a los 65 Hz. La excitatriz se mantiene en esos valores y la velocidad aumentó a 2012 revoluciones por minuto. En este momento vamos a hacer las regulaciones del generador. Bueno, en este momento vamos a hacer las regulaciones del generador luego de haber desincorporado ya el último circuito, quedando el generador en vacío. Vamos a hacer las regulaciones para llevar estos valores a los nominales de la máquina. Se está haciendo las regulaciones, estaba en 2012 revoluciones, se está bajando para llevarlo a los 1800 nominales de la máquina. De igual manera se están haciendo los ajustes en la excitatriz del generador. Aquí está el frecuencímetro. Como podemos ver, se están haciendo las regulaciones. La frecuencia está cayendo para llevarlo a los nominales de la máquina. Vamos a ver a través de estas regulaciones en cuánto quedó el voltaje en terminales del generador luego de que quedara en vacío, debido a que se botaron ya todas las cargas. 220 voltios los nominales de la máquina. La excitatriz quedó a 0,38. El voltaje de la excitatriz inyectado 141 ohmios. La frecuencia ya se logró mantener a lo nominal
ubicado en los 61 Hz. Y la velocidad del generador a los 1800 RPM nominales de la máquina. Ya con esto hemos concluido con la elaboración de esta práctica de laboratorio en el control de los generadores, haciéndolo de forma manual como un sistema de gobernación en la Universidad Politécnica Territorial José Félix Rivas.